¿Cómo les va? Muy buenas noches, esto es Meridiano 64. Hoy tenemos un programa sumamente especial y sumamente rico en datos, en opiniones, en comentarios y en vivencias. El tema de hoy va a ser el conflicto bélico en Siria. No vamos a hacer recortes de diarios internacionales ni de sitios de internet. Tenemos la opinión, tenemos la palabra de una persona que vivió el conflicto en carne propia, que recorrió las calles. Estamos hablando del geógrafo, periodista, fotógrafo y viajero, sobre todo, Pablo Sigismondi. Le damos la bienvenida a nuestro programa. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gabriel, un gusto estar como siempre aquí. La verdad que el gusto es nuestro, Pablo, en poder recibirte. Contanos cuál es la diferencia entre un cable que uno puede leer de una agencia, una nota que uno puede leer de un diario y palpar la realidad en directo desde la misma Siria. Y la diferencia es abismal porque cuando uno tiene la posibilidad de estar en el lugar, de recorrerlo, de sufrirlo, de olerlo, de oírlo, de oír los ruidos de las bombas, la destrucción, de oír el llanto de las personas, cambia radicalmente la opinión que podés tener a la que normalmente se nos transmite por agencias internacionales que hablan de víctimas o de daños colaterales. Pongo un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que también hay que tener presente que nosotros estamos en una parte del mundo que es la periferia. Somos un país de la periferia y por lo tanto nuestra información, lo que recibimos de informaciones internacionales, principalmente de África, del Medio Oriente y de Asia en general, ya viene de los mismos países, pero además vienen de los mismos países que tienen intereses en los conflictos, que los han generado, que los alimentan, que han producido las divisiones, que han producido distintos grados de colonización, etc. Es decir, ya de por sí esos medios tienen un grado ideológico muy distinto al que podemos ver. Pablo, ¿cuál es el interés de Estados Unidos sobre Siria? Porque si allí solamente se cultivaran espárragos o habría arena, creo que no estaría la potencia de Trump allí depositando sus tanques. Sí, el conflicto en Siria, que sabemos se inició en el año 2011 a partir de la primavera árabe y luego degeneró en esta guerra civil, ha ido pasando distintas etapas, se ha ido internacionalizando cada vez más son los actores internacionales, el pueblo sirio, te diría que hasta el gobierno de Siria tiene muy poco control sobre los acontecimientos y ya el conflicto ha degenerado en una sumatoria de intereses de Occidente, de los países del Golfo, de Israel, de Irán, de Rusia, de China, de Turquía, que son los actores principales sobre el terreno de Siria. Es decir, el conflicto se ha ido internacionalizando y paralelamente la escalada que estamos viendo en este último año, año y medio, desde diciembre del año 2016, cuando el gobierno sirio, con la ayuda de Rusia, recupera el control total sobre la ciudad de Alepo y cuando avanza casi hasta... ¿Qué son las imágenes que estábamos viendo recién en pantalla? Son de la ciudad de Homs, otra ciudad también arrasada. Pero decía esto, cuando el gobierno sirio ya controla el 85% del territorio, cuando ha prácticamente expulsado a los yihadistas de ISIS, cuando quedan solamente pequeños bolsones en Idlib al noroeste, en la zona kurda y al sur del país, que no controla el gobierno del presidente Bashar al-Assad, interviene internacionalmente Occidente y principalmente Israel e Irán, ya de forma directa. Esto es lo peligroso, porque ahora ya hay un enfrentamiento en la propia Siria entre los dos grandes actores internacionales a nivel geopolítico de la región, que son Irán por un lado e Israel por el otro. Antes del bombardeo, el 12 de abril, Israel atacó una base militar siria, asesinó a un grupo de soldados sirios, asesinó a un grupo de soldados de la Guardia Revolucionaria iraní que prestan su apoyo al gobierno de Siria. Siria también tuvo una acción militar, bajó un caza
militar israelí que terminó cerca de la ciudad de Nazaret. Es decir, ahora ya hay un enfrentamiento directo y esto es la escalada muy peligrosa. Pero lo que está dejando en claro el interés norteamericano y el interés occidental es apropiarse de una zona, como vemos en las imágenes, por ejemplo, la ciudad de Palmira, una zona que es cuna de la civilización humana. En Siria nació la escritura, en Siria nació el paso de la prehistoria a la historia, en Ugarit. Siria es un cruce de civilizaciones romanos, griegos, egipcios. Distintos imperios de la antigüedad tuvieron su origen y su asentamiento en parte del territorio sirio. Y lo que ahora estamos viendo es que esa guerra que había sido a través de terceros entre las grandes potencias, ahí en la imagen vemos por ejemplo el anfiteatro de la ciudad de Busra al sur, que también es de la época romana, tiene más de 2000 años, era el mejor anfiteatro de la época romana conservado en el mundo. Se hacían hasta antes de la guerra ahí conciertos, por ejemplo, una acústica fabulosa. Desde el estallido, en esta última etapa de la guerra, lo que estamos viendo es que de alguna manera se están sacando las máscaras, están cayendo las máscaras. Es decir, Occidente, que apoyó a los grupos yihadistas, a la formación y la creación del ISIS, y que fue financiado y alentado por Arabia Saudita y por Qatar a través de la ideología, los petrodólares por un lado, pero principalmente, esto es muy importante, la ideología terrorista yihadista que proviene de justamente el wahabismo salafista saudita. Pablo, vos, como siempre lo decimos, transitas las calles, haces la vida que hace la gente. ¿Qué experiencias te pudiste traer? ¿Qué cosas te contó la gente? ¿Cuál es la vivencia? ¿Cuál es el sentimiento que tienen? Mi visita no es la primera, yo he estado en Siria en 4 oportunidades, entonces puedo hacer de alguna manera una fotografía en el tiempo. No veo evolución, exacto, una línea del tiempo. Claro, no veo solamente el fotograma del hoy, de la destrucción y de la guerra, sino que lo puedo comparar con el 2008, con el 2004, con el año 90-92, que fue la primera vez que visité el país. Y sí te digo que a nivel de la gente se nota mucho miedo. Y yo eso lo detecto muy bien porque llevo la cámara para sacar fotos y de alguna manera la cámara fotográfica es una especie de termómetro que me permite medir el grado de miedo o el grado de apertura que tiene una determinada sociedad aquí en Siria y en cualquier lugar hacia la fotografía. Es decir, la gente, a diferencia de otras veces, que tiene una enorme hospitalidad. Siria no era un país dentro del mundo turístico, un destino turístico, justamente porque Siria ha sido siempre una piedra en el zapato de Occidente. Y por eso es que Occidente aprovechó la primavera árabe para usar el conflicto y para llevarlo a la monstruosidad que hoy vivimos y que ha producido más de 500.000 de muertos, más de 5 millones de refugiados, más de la mitad de la población siria desplazada de su lugar. Y digo, entonces de alguna manera la posibilidad de fotografiar o no te va demostrando el grado de apertura, de empatía. La gente sigue teniendo empatía, pero tiene un miedo tremendo de ser fotografiada. Poca gente le gusta hablar en una cámara, por ejemplo. ¿Pudiste conseguir algunas sí. charlas? Contanos un poco de qué se trataron esos diálogos, quiénes eran las personas con las que pudiste hablar. Bueno, pude hablar con la Madre Superiora Directora del convento de Sednaya, que es uno de los conventos más antiguos que tiene la cristiandad en las montañas de Kalamun, al oeste de Damasco, cerca de la capital. Pude hablar con un periodista. ¿Qué hablaste con esta? Bueno, con la monja tuvimos una charla de más de 20 minutos. Fue la primera vez que ella ha permitido que se la grabe. Lo vamos a ver en imágenes. Sí, por favor. Y ella básicamente lo que dice que la guerra en Siria, que ellos ponían una cara, haciendo una referencia bíblica, ponían una cara y les llegaba una bofetada, pero que esa bofetada cada vez fue haciéndose mayor y que en algún momento el gobierno de Siria, la autoridad de Siria, terminó
respondiendo a esas bofetadas. Esto tiene Vamos que a ver una partecita del material. ¿Qué le diría a la gente fuera de Siria que habla que Siria tiene un régimen despótico, que Siria tiene un presidente despótico, todas las cosas que se dicen sobre... في كثير ناس برا بيقولوا انه سوريا ديكتاتورية وانه الرئيس الاسد ديكتاتور وانه بيعاملوا المسيحيين كدروع بشرية مشان يحموا الحكومة. شو بتقول لي انت؟ solamente para una minoría. وانه والله ما يحكموا سوريا بس لصالح الاقليات، يعني اما الطرف الاخر عم بيحاربوه يعني. نحن بسوريا إن كنا إسلام أو شيعة أو علوية أو مسيحية أو درزية كلنا والحمد لله، وكل إنسان له ميزة خاصة فيه. مثل ما نقول نحن رسالتنا السيد المسيح من ضربك على خدك الأيمن حول له الأيسر. هن لهم رسالة كمان، لكن الحمد لله ما عم نأذي بعضنا. إذا ما أنا بدي أذي ما حدا بيجي بيسألني، مش بيجوا ضدي، ما حدا بيجي بيسألني. Dice aquí de que cada religión aquí, cada confesión tiene su mensaje. Nuestro mensaje, como Jesucristo nos dijo, si nos dan una bofetada en una cara, por ponerle la otra para que ahí. Nadie hace daño a nadie aquí si el otro no quiere hacer daño, ¿me entiendes? Cuando uno quiere hacer daño, el otro tiene que defenderse. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, defenderse. Y con este ponemos la otra mejilla para que nos den otra bofetada. Hacemos una pequeña pausa en este interesantísimo diálogo con Pablo Sigismondi sobre Siria. Ya venimos. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Es difícil describir a Córdoba, porque Córdoba es una ciudad que hay que sentir. Siento que Córdoba me alienta, me inspira, porque nunca se conforma. En Córdoba sentís ganas de superarte, de salir de la inercia, de cambiar todo lo que sea necesario. Y cuando la vivís, sabés que Córdoba es grande, enorme, y que sus problemas necesitan respuestas grandes, a veces incómodas, que siempre es capaz de hacer para llegar. Y llegan las calles y las luces, llegan los parques educativos, las obras grandes y las obras en cada barrio. Llega la inversión y Córdoba mejora, porque termina lo que empieza, porque se anima, porque te anima. En Córdoba sentís y sabés que vos importás. Córdoba, capital social. En la ruta viaja mucho más que vehículos. En autopistas se prohíben los vehículos tracción a sangre, bicicletas y ciclomotores. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Un lugar para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. Crónicas de viaje a Siria, el conflicto bélico en aquel país, de la mano de Pablo Sigismondi. Seguimos conversando con él. Pablo, nos habías comentado que tuviste la posibilidad de hacer una entrevista allí. Contanos de qué se trató y a quién era. Sí, hice muchas entrevistas. Digamos, la más importante que estaba. Sí, gracias, Gabriel. Hice una entrevista con el decano de la prensa internacional en Medio Oriente, que es un periodista español llamado Tomás Alcoberro. Él vive en el Medio Oriente desde 1970, ha escrito gran cantidad de libros
no solamente sobre Siria, sino sobre el Líbano, sobre Irak, sobre Palestina, sobre Israel. Ha entrevistado en su época a Saddam Hussein, ha entrevistado al presidente de Siria, ha entrevistado a muchas personalidades. Es probablemente una de las personas a nivel mundial y sobre todo dentro del mundo hispano que más conoce la región y que más datos tiene sobre la región. Y él me da una entrevista en su casa, después terminamos, ya la vemos, y me cuenta ahí sobre cómo ve él el conflicto de Siria. Entonces, Pablo, si te parece, le pedimos a Pancho, nuestro señor director, que ponga al aire esta entrevista. Nivel, en el caso de Siria, volviendo a Siria, se pone en el mismo nivel. Digamos, lo que hace el gobierno que está defendiendo legítimamente un país, un sistema, a un grupo venido y financiado de terroristas, financiado por 2 o 3 países importantes, un grupo de cientos de lugares del mundo que llegan y que a su vez que los propios engañados y desconocidos, porque también, claro, les han hecho un lavado de cerebro diciéndoles es que vamos a ir a un pueblo sirio que está totalmente arrojado por un gobierno que les está matando cada día. Todo esto, esta gente que no sabe ni lo que es Siria, ni idea, ni nada, pero claro, tienen toda esta cantidad de propaganda encima y entonces llegan a Siria y tú sabes que hay mucha gente que luego intenta irse y horrible. Sí, sí, horrible. Lo has dicho muy bien. Se intenta comparar una cosa que es la defensa de un pueblo al margen y de una gloria, una historia, al margen de una peripecia. De que nos guste o no el gobierno que tenga, porque podemos decir, bueno, no me gusta el gobierno de Siria, pero eso no da lugar a que Siria sufra esta Claro, hay gente que comparan el régimen de Siria con el Estado Islámico. Claro. Seguimos al aire. Después de este diálogo que hemos podido escuchar, hace 50 años que vive allí en Siria. Pablo, ¿qué hay de cierto? ¿Qué es un mito, es una creación en esto del ataque químico, en esto que ha dado origen nuevamente al conflicto? Sí, hay que tener en cuenta que Siria efectivamente en su época produjo armas químicas, porque fue una forma de compensar en caso de un enfrentamiento atómico con Israel, un poco la paridad. Pero sin embargo, después del 2013 y con la participación especialmente de las Naciones Unidas y Rusia, Siria desarmó su arsenal Es decir, químico. Que ahora no tiene armas químicas. Es difícil decir que no tenga, pero lo que sí sabemos es que en este momento, cuando se aduce este ataque con armas químicas, hay varios factores que llaman la sorpresa. Primero, no se ha presentado ninguna prueba, ni en los 3 países, las potencias occidentales que acusan al gobierno de Siria, no presentan ninguna prueba, solo 3 fotografías tomadas de internet aduciendo razones de seguridad. No hay ninguna demostración. Rusia dice que es en realidad un montaje hecho por el servicio secreto británico. Y hay sí antecedentes históricos muy cercanos y más lejanos que hablan de montajes y de operaciones de falsa bandera. El más conocido que todos recordamos en el 2003 para invadir Irak, la administración estadounidense adujo que había armas químicas cuando eso después se demostró que era una falacia absoluta. Antes, en el tiempo, en el año 64, Estados Unidos ingresa a la guerra de Vietnam en directo, enviando 500.000 de soldados a partir también de un atentado de falsa bandera que fue el del Golfo de Tonkin. ¿Pensás, Pablo, que se pueden incrementar los atentados terroristas y el crecimiento de células? Creo que hay un desmembramiento absoluto del ISIS y probablemente el ISIS ahora ya opere mucho más en lugares alejados, principalmente a lo mejor ahora los próximos va a ser en lo que todavía ocupa de territorio en Irak, probablemente también en Libia. Especialmente es peligrosa la escalada del ISIS en el desierto, en la península del Sinaí, en Egipto, donde opera muy fuertemente. Pero hay que tener presente siempre que este ISIS es un producto, es la consecuencia de una acción
anterior promovida por Occidente, porque Occidente quería alinear a Siria como un país que no le era afín, como ellos mismos también lo laico. definen, a Corea del Norte, a Irán. Los países que no son afines, se ha buscado y se busca siempre introducirlos en algún categoría eje del mal o alguna cuestión que permita y justifique el ataque. ¿Qué hay de cierto entonces en este etiquetado que hacen las potencias, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, con esto que estás comentando y la relación con la vivencia que vos palpaste ahí en las calles? Bueno, absolutamente falso. Y puedo decir más. El primer ataque químico que se produce contra el pueblo kurdo en el año 1919, apenas finalizada la Primera Guerra Mundial, se da contra los kurdos por orden de Winston Churchill, y Churchill en ese momento dice, no era el primer ministro, pero él justifica el ataque con armas químicas y dice, a los pueblos bárbaros hay que someterlos de cualquier manera. Fíjate vos que el Reino Unido es uno de los que participa ahora atacando con la supuesta capacidad de armas químicas de Siria. Y hay que decir otra cosa. Si efectivamente se ha producido un ataque a ciertos puntos, sabemos que más de 100 misiles fueron arrojados, el 70% fueron destruidos por la operación, la barrera. Si los que dieron en el blanco efectivamente atacaron lugares de depósitos, de almacenamiento, etcétera, de productos químicos, de armas químicas, eso tendría que haber producido una catástrofe a nivel medioambiental y tendría que haber producido una nube tóxica o alguna cosa que no ha sucedido en absoluto, por lo cual... O le erraron o no había nada donde... Exactamente. Ya acá lo que es muy importante tener presente es que geopolíticamente Siria está en un sitio estratégico porque el gran contencioso, una de las cuestiones que explica por qué la guerra y por qué continúa la guerra y va a continuar lamentablemente, es que Qatar necesita pasar por Siria los ductos que lleven sus cuantiosas reservas de gas vendidas a Europa a algún puerto del Mediterráneo. Similar a lo de Ucrania. Similar de alguna manera. Sí, pero Ucrania está más en las puertas de Rusia. Es decir, la OTAN en Ucrania no se mete porque está muy cerca de Rusia. En Siria ya es lejos. Y hay que tener presente que entonces ahora Siria lo que juega son intereses regionales. Qatar quiere destruir el gobierno de Siria para poder tener un gobierno afín que le permita pasar sus ductos. Igualmente Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita están muy interesados en destruir el poder sirio porque el poder sirio es prácticamente el único que sostiene la causa palestina y además porque la presencia y la ayuda militar de la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Siria ha colocado por primera vez cara a cara a Irán e Israel en los altos del Golán o en la zona de los altos del Golán que ocupa ilegalmente Israel desde hace 51 años después de la Guerra de los 6 días y en el sur del Líbano. Es decir, esas zonas tapón están desapareciendo y cada vez más fácil que se produzca un enfrentamiento directo. Es fundamental el rol de los medios de comunicación en tratar de informar de una manera lo más objetiva que se pueda, aunque no existe la objetividad. Pablo, ¿qué cantidad, qué porcentaje de las ciudades están destruidas aproximadamente en estos momentos de lo que vos pudiste recorrer? De lo que yo pude recorrer, la ciudad de Hama, la ciudad de Homs, muy dañadas. Esto es justamente la ciudad de Homs. Gran parte del centro histórico de la ciudad prácticamente desapareció. La ciudad de Alepo, el 80% o más está prácticamente arrasado. El centro de Alepo, que es patrimonio cultural de la humanidad, la ciudad de Alepo ha estado profundamente dañada. La ciudad de Damasco, el casco antiguo de Damasco, ha sufrido ataques con morteros y con artillería desde los grupos yihadistas que han operado y operan alrededor de la capital, pero no ha tenido mayores daños. Sí ha tenido daños, han caído misiles
por ejemplo, en la mezquita Omeya, que es un sitio sagrado para las religiones monoteístas. Han caído misiles en la Ciudad Vieja, pero no se podría decir que si uno está solamente en Damasco, ve una vida relativamente normal, en la vida en Damasco, en los SUC y demás. Es decir, que Damasco pudo medianamente salvarse. Sí, después hay otros sitios como por ejemplo Maalula, en las montañas de Calamun, que en gran medida fue arrasada, y digo, esto es trágico para la humanidad porque en Maalula vivía la última comunidad del mundo que habla la lengua aramea, que era la lengua en la cual predicaba Jesús, y después otras zonas que yo no pude ir, como por ejemplo Idlib, que todavía continúa en manos de los terroristas y que está ligada esa zona a Turquía directamente. Pablo, te agradecemos por haber formado parte del espacio y por traernos tus crónicas de viaje a Siria. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, un saludo muy grande.